Entonces, fíjense, nuestro problema, la parte gorda de este problema es esto de acá. ¿Cómo hacer para que todas las fuerzas estén alineadas con los ejes X e Y? Entonces, ¿qué hago? Pues una vez que cité todas mis fuerzas, digo lo siguiente. La fuerza que no está alineada con X y con Y, la voy a tratar por aparte. La voy a reemplazar por dos fuerzas que sí estén alineadas con los ejes. ¿Cuántos newtons vale esta fuerza y esta otra? Bueno, y acá es donde tienen que poner mucha atención. Miren. Fíjense que en todo triángulo rectángulo, la referencia, la posición de los lados del triángulo, la da el ángulo, ¿sí? Esta abertura, ¿no? Es como un ojito, ¿verdad? Parece como un ojo. Bueno, este lado que está acá, que está al frente del ángulo, se le dice que es la proyección opuesta, o cateto opuesto, o frontal, ¿verdad? Está al frente de esta línea, ¿no? Y el otro lado, se le llama adyacente. Esos son los nombres. La posición de los lados se dan de acuerdo a su posición respecto del ángulo. Al frente del ángulo se llama cateto opuesto y el otro se le llama cateto adyacente. Y la línea más larga se llama hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. Bueno, vamos a las fórmulas. Cuando tú tenés un triángulo rectángulo y querés saber cuánto vale el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo, vas a multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿ok? Por el seno del ángulo. Cuando tú quieres calcular el cateto adyacente, la proyección adyacente, multiplicas la hipotenusa por el coseno, ¿ok? La frontal, la opuesta, el seno. La que está al costado lateral, adyacente, se usa el coseno, ¿sí? Recuérdese, frontal, el seno. La que está al frente del ángulo es el seno. La otra es automáticamente el coseno. Me gustaría pedirles el gran favor que calculen con sus máquinas cuánto es este resultado. Por favor, quiero ver si lo pueden operar correctamente, porque a veces no sabemos usar la calculadora, ¿verdad? A ver quién me cuenta cuánto da. A mí me dio 60.18. El seno. El seno, 60.18. Le vamos a poner 60 nada más, ¿ok? 60 newtons. Muchas gracias. ¿Y la X cuánto dará? ¿Quién me cuenta, por favor? A mí me dio 79,8. Perfecto, le vamos a poner 80. Muchísimas gracias. ¿Sí? Todo mundo quiero que haga esa cuenta en su calculadora, porque muchas personas no saben usar la calculadora o piensan que saben y no saben dónde está el seno, el coseno y los detalles que hay que usar, ¿verdad? ¿Sí? Aldana, ¿cómo estamos? ¿Pudiste hacer la cuenta? Sí, ya la ¿Sí? hice, me salió. ¿Te salió bien? ¿Nayabo?
Sí, bro, también me salió, pero a mí me salió con tipo 0, y después salió 79 y después salió el 60. Entonces no pongo el 0, como solamente pongo los dos decimales que le siguen. Sí, yo redondeé para hacer más fácil el problema, ¿verdad? Sí, lo redondeé para, Ah, ok. por eso, solo para hacerlo más fácil, ¿verdad? Muy bien. Ya está, fíjense entonces, pasemos en limpio de esto. Pasemos en limpio esto así para entender bien qué es lo que estoy haciendo. Cuando yo tengo esas fuerzas que no están alineadas con X ni con Y, mi primera intención, mi primer trabajo es reemplazarlas por dos fuerzas que sí estén alineadas y reemplazar esa fuerza por esas otras dos fuerzas. De tal manera que fíjense que esa tensión de 100 newtons la voy a reemplazar por una fuerza vertical hacia abajo de 60 newtons y una horizontal hacia la derecha de 80 newtons. Estas dos reemplazan a la tensión. Voy a quitar esa tensión, ya no la voy a usar más y me voy a quedar trabajando con estas dos. ¿Ok? Esa va a ser esa es la forma en que tenemos que trabajar. Lo fundamental es que ustedes se recuerden que la proyección frontal se usa el seno, anótenlo bien, ¿verdad? El seno va con la proyección frontal, la que está al frente de la mano, y el coseno, la proyección adyacente o lateral. Muy bien, la parte difícil de nuestro problema ya está listo para estudiar nuestro problema. Pero vamos a hacer un repasito porque por ahí se nos olvida tantas cosas que estamos haciendo. Fíjense, tengo mi problema completo, ¿verdad? Problema así planteado. Identifiqué las fuerzas, la normal porque está apoyado, la tensión que me la dieron, el peso porque la tierra atrae al objeto y el rozamiento. Y me di cuenta que la tensión la tengo que descomponer, la tengo que reemplazar. Una vez que hice eso, voy a pasar en limpio todo. Esto se llama diagrama, diagrama equivalente, diagrama equivalente. Es decir, ahora sí, voy a dar el diagrama que voy a usar para resolver mi problema, para aplicar la ley de Newton, como lo hice en el primer problema que hicimos anteriormente. Bueno, tenemos la fuerza normal, tenemos el peso, tenemos el rozamiento, fuerza de rozamiento, y recuérdense, tenemos las dos proyecciones que hemos calculado. La tensión a lo largo de I que va hacia abajo y la tensión a lo largo de X que va hacia la derecha. Miren, en el diagrama equivalente ya todas las fuerzas están alineadas con los ejes. Bueno, esa es la parte difícil de este tipo de problemas donde hay fuerzas no colineales, pero ustedes ya ganaron un pasito más en la comprensión de esto. Siempre que hayan fuerzas no alineadas con los ejes hay que proyectar la proyección frontal y la proyección lateral. Muy bien. Sigamos. Ahora ya sabes qué es lo que sigue. Fíjate, ¿qué es lo que sigue después de esto? Pues lo que sigue es hacer esta cuenta. Usa. Dice,
tenemos que sumar todas estas fuerzas e igualarlas al producto masa por aceleración. Entonces, nuestro cuarto paso, paso número 4, es ya estamos en la física. Esto pues meramente matemático. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que dice lo siguiente. Que para aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, perdón, tenés que separar en dos el problema. Una vez lo vas a aplicar al eje X y otra vez la vas a aplicar al eje Y. ¿Ok? Así como nosotros, al nivel que nosotros estamos estudiando, que es una forma introductoria de la física, pues se acostumbra a separar en ejes, ¿verdad? Entonces, eje X, eje Y. ¿Sí? Es como un libreto de una obra, es como un guión que vos tenés que ir siguiendo paso a paso. ¿Sí? Para los que me han estado preguntando, que dice que voy a hacer los problemas, pero no entiendo cómo empezarlos, recordate que esto es como un esqueleto, ¿verdad? Como una estructura que sirve para la mayoría de los problemas, van a tener que ser analizados de esta forma. Bueno, entonces vamos al eje X. Permíteme que me voy a mover a otra página para que quepa todo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues dice, la suma de las fuerzas que actúan en el eje X es igual a la masa por la aceleración. Y acá lo mismo, la suma de las fuerzas que actúan en Y es igual a masa por aceleración en Y. Así como lo hicimos con los bloquecitos al principio de la clase, ¿verdad? Vamos a ver qué fuerzas actúan en X, en nuestro problema. Fíjense que tenemos la tensión en X y el rozamiento. La tensión va a ser positiva porque apunta igual que X y el rozamiento negativo porque está en contra de X. Entonces ponemos acá tensión en X positiva menos fuerza de rozamiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. La tensión en X la conocemos, la habíamos calculado, 80 newtons. Y el rozamiento, me lo habían dado, vale 1 newton. Entonces, tensión en X, reemplazo acá, 80 newtons, le resto 1 newton. La masa del objeto me la dieron, me dijeron que era 20 kilos, y me queda como incógnita la aceleración en X. 80 menos 1 es 79 newtons. 20 kilogramos. Ahora vamos a dividir. Este 20 kilogramos lo paso a dividir. 79 newtons. Paso a dividir 20 kilogramos. Y eso nos da
la aceleración en X. A ver, esto creo que nos da 95. 3,95, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y las unidades, metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenés la aceleración en X, ¿verdad? Este es un problema, ya hasta acá es un problema de parcial, ¿verdad? ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Te diste cuenta? Creo que ya es obvio que uno en biofísica no puede saltar a la hoja de fórmulas a ver qué fórmula te lo va a resolver. No hay fórmulas acá. No hay fórmulas. Por lo menos en esta parte de la, de la biofísica son todos razonamientos. Y eso es lo que a veces encontramos un poquito chocante, ¿verdad? Pensamos que es como matemática, que es reemplazar, hacer fórmulas, pero no. Y sí podemos decir que la parte central de estos problemas es la fórmula de la segunda ley de Newton. Todos los esfuerzos que yo hago antes de resolver el problema sirven para poder poner los datos acá y despejar lo que están pidiendo. Bueno, vamos ahora por acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Vamos a ver las fuerzas en acá me está diciendo sumar las fuerzas que hay en el eje Y. Fíjate, siempre en el diagrama equivalente, ¿verdad? Fuerzas en Y, normal, tensión en Y y peso. La normal positiva y las otras dos negativas, ¿no? Entonces tenemos normal positiva. Te voy a poner un sombrerito para indicar que es la fuerza normal, que no son newtons. Tensión en I negativa, peso negativo, y esto es masa por aceleración. Démosle una mirada a esto que está por acá. Fíjense, la normal es desconocida, no la sé. La tensión en I la conozco. El peso no lo conozco, pero lo puedo calcular como masa por gravedad. La masa la tengo, pero la aceleración en I la desconozco. Entonces, me queda una ecuación que tiene dos incógnitas. Y eso no me sirve de nada. Una ecuación, para que sea útil, debe tener solo una incógnita para poder despejarla. Entonces, acá tenemos que aplicar un concepto. Acá quiero que me pongan mucha atención. Voy a repasar el tema de la aceleración. Vamos a ver cuánto vale la aceleración vertical. Bien, la caja se mueve horizontalmente. Eso es lo que dice el problema. Que la caja se mueve horizontalmente. Es decir, que su velocidad vertical es cero. Al inicio, después y después. Fíjense que la velocidad de mí nunca cambió. Siempre se mantuvo en cero. Velocidad de mí es cero porque él no se mueve verticalmente. El objeto se mueve horizontalmente. ¿Cómo se calcula la aceleración? La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial. Perdón, lo voy a poner más fácil. Es la variación de la velocidad en el tiempo, pero la velocidad no está cambiando, la velocidad no cambia. Entonces, la variación de velocidad es cero
y 0 dividido tiempo es 0. En otras palabras, como el objeto no se mueve en el sentido vertical, en la dirección vertical, él mantiene su velocidad en 0 siempre, constante. No hay variación de la velocidad. Cuando un objeto no cambia su velocidad, se dice que su aceleración es 0. Y entonces, esto que está acá es 0. ¿Sí? Pasemos en limpio nuestra fórmula. Pasemos en limpio esta fórmula. Dice, normal menos tensión en I menos peso. Esto va a ser la masa multiplicado por 0. La aceleración es 0 porque la velocidad en I no cambia. Si yo multiplico la masa por 0, todo número multiplicado por 0 me da C. Muy bien. Esta es la normal, ¿verdad? Bueno, ahora reemplacemos valores. La tensión en I habíamos dicho que era, ya te digo, la tensión en I era de 60 newtons. Y el peso es la masa que era de 20 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que bueno, si sale usa 9,8, pero si sos de cátedra única, acá tendrías que poner 10, ¿verdad? Vamos a hacerlo hoy con 9,8 para que no se enojen los chicos de si sale, ¿verdad? Bueno, sí les voy a agradecer mucho si alguien me hace esta cuenta, ¿verdad? Menos 60, menos 20 por 9,8. Da como menos 256, creo que da. A ver si alguien me confirma. Menos 200, no, menos, ay, no sé. A ver si alguien me Menos dice, 256. menos 256, ¿así? Sí. Eso, muchas gracias. Y fíjense, ahí ya puedo despejar el valor de la normal. Listo. Ahí terminó